Estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Voy a hacer un video esta vez contándole a ustedes mi experiencia de participación en política. Quiero comenzar con el año 1970, cuando se lleva a cabo la elección presidencial entre Alessandri, Tomic y Allende. En esa ocasión, don Jorge Alessandri recibió la visita de los ideólogos del neoliberalismo en Chile, quienes le ofrecieron que adoptara el programa neoliberal, cosa que él rechazó abruptamente y por lo tanto siguió adelante con su programa, que era el mismo programa que había aplicado durante su presidencia del año 1958 a 1964. Y esto por una razón muy simple, porque entendió bien de que ese modelo no se podía aplicar en un país democrático. Cuando se aplicó durante el gobierno de Pinochet no existían partidos políticos, libertad de reunión, libertad de prensa, sindicatos. Esa era la única forma en que se podía imponer ese modelo. Y como él no estaba dispuesto a eso, lo rechazó. Quiero agregar que cuando él gobernó durante los 6 años de su presidencia, su gobierno mantuvo, por ejemplo, la fijación de precios para los productos de primera necesidad, especialmente los alimentos. Y además mantuvo los aranceles altos que existían para la importación de vehículos y de ciertos productos que se fabricaban en Chile a fin de proteger la industria nacional, lo cual demuestra que el liberalismo y el neoliberalismo no son la misma cosa y que el liberalismo tiene elementos que contradicen incluso los dogmas del neoliberalismo. Bueno, el año 1971 se funda el movimiento nacionalista Patria y Libertad en el Estadio Nataniel de Santiago, estando en la testera Pablo Rodríguez Grez y Jaime Guzmán Errázuriz. Sin embargo, el año siguiente, en 1972, Jaime Guzmán se retira con su gente de este partido o de este movimiento, y eso sorprendió a todo el mundo porque él le había puesto el nombre de gremialismo a su movimiento porque él era un admirador de la democracia orgánica, es decir, la democracia de Franco o de José Primo de Rivera, el fundador de la Falange. Ese año 72, en la calle Londres, en una mansión de un patriota muy adinerado, convocado por mis tíos Jorge Droguet Hinarejo y Ricardo Cabezón Hinarejo, que es sobrino del famoso pintor nacional ya fallecido Isaías Cabezón, constituyeron la Confederación Nacionalista de Chile mediante la agrupación de 54 movimientos nacionalistas desde Arica hasta Punta Arenas. Y es nombrado presidente mi tío Jorge Droguet Hinarejo. Pasamos al año 73 y entonces mi tío Jorge Droguet Hinarejo intenta con algunos de los miembros de esta confederación dar un golpe en el mes de marzo en contra de Allende, que le llamaron el golpe de marzo, que ni siquiera apareció en la prensa, y entonces el amigo personal de Allende, Eduardo Coco Paredes, que además era médico, lo detuvo y lo torturó con electricidad en el cuartel central de investigaciones en la calle General Maquena, para que él delatara a todos quienes habían sido sus compañeros, y él no delató a nadie, y además lo amenazó con traer a la madre de mi tío para torturarla delante de él. Como no delató a nadie, lo pasaron a la cárcel pública que estaba al frente, y yo lo fui a ver en aquella ocasión y había perdido una cantidad enorme de kilos producto de las torturas. Pero cuando se produjo el golpe de Estado, el 11 de septiembre del 73, el día 13 de septiembre, él iba caminando por la calle San Diego, la calle Nataniel, con Victoria, y entonces un señor de edad cayó muerto delante de él producto de un balazo en la cabeza. Y él miró y se dio cuenta que el disparo había salido de una fábrica de confecciones ubicada en la calle Victoria. Entonces fue a buscar a carabineros y él ingresó a la propiedad junto con carabineros efectuando un allanamiento, y como él conocía el lugar, sabía que era
una sede del Partido Comunista donde había una cantidad impresionante de individuos y de armas. El subteniente que iba a cargo de este operativo detuvo a una serie de personajes que estaban, digamos, a la entrada del inmueble, pero mi tío le insistió que había más personas y más armas en el interior. Entonces finalmente él ingresó hasta el final del inmueble y subió al tercer piso, y ahí, estando en ejecución este procedimiento, se hundió el piso y él cayó desde el tercer piso hasta el suelo y murió el día 13 de septiembre defendiendo el país frente al comunismo y apoyando, por supuesto, el golpe de Estado. Como él era amigo del general César Mendoza Durán, director general de Carabineros, la señora de él, la viuda, mi tía, fue a hablar con la esposa del general Mendoza y entonces le concedieron a ella una pensión de gracia por el gobierno militar, incluso lo ascendieron de grado dentro del que él tenía antiguamente en la Armada. Cuento esto porque esto salvó a mi tío de ver el destino que tuvieron los nacionalistas durante el gobierno de Pinochet. Quiero decir que durante el gobierno de Allende, yo no me quise inscribir en el Partido Nacional, pero fui invitado en muchas ocasiones a visitar su sede central, ubicada en la calle Compañía, en el Palacio Domingo Fernández Concha, donde conocí a los grandes senadores de aquella época, Sergio Nofre Jarpa, Francisco Bulnes Sanfuentes, Pedro Ibáñez Ojeda o Fernando Chagavía Valdés, que eran todos unos grandes patriotas y unos hombres dignos de elogio. Cuando se conformó el gobierno militar, se formaron tres grupos de derecha al interior en lo que respecta a la parte civil. Estaban los gremialistas de Jaime Guzmán, estaban los nacionalistas que encabezaba Pablo Rodríguez Grez y estaban los antiguos dirigentes y parlamentarios de la derecha histórica, cuya figura máxima era el expresidente de la República, don Jorge Alessandro Rodríguez. El señor Guzmán se encargó, mediante la adulación a Pinochet, convenciéndolo primero que él tenía que asumir la presidencia de la República, no bastaba que fuera presidente de la Junta, y además mediante el ataque de chismes en contra de los otros grupos que existían al interior del gobierno militar, que él quedara como el hombre de exclusiva confianza y su gente pasara a ocupar los cargos más importantes en la parte civil al interior del gobierno de Pinochet. Entonces llegamos al día 9 de julio de 1977, en que se organiza el famoso acto de Chacarillas, que fue la presentación en sociedad de todos los personajes que eran los seguidores de Guzmán y que ahora él los mostraba públicamente para que estos jóvenes en aquella época iniciaran su carrera política al alero de Pinochet. Y en ese show, porque eso fue un show, estuvieron presentes Paulo Longueira, Juan Antonio Coloma, Jaime Guzmán, por supuesto, Francisco Bartolucci, Carlos Bombal, Andrés Chadwick, Luis Cordero, Patricio Cordero, Jaime del Valle, Cristian Larroulette, Joaquín Lavín, Manfredo Mayol, Patricio Melero, etc. Esa noche quedó definido el destino de todos estos personajes que hasta ese momento eran absolutamente desconocidos para la opinión pública, ya que después Pinochet los designó en cargos públicos, especialmente en el cargo de alcaldes designados, y eso fue lo que les permitió hacer carrera política hasta el día de hoy, lo que no fue obstáculo para que después de la detención en Londres de Pinochet y su regreso al país, todos ellos le dieron la espalda. El año 1978, Pinochet nombró ministro de Interior a Sergio Fernández, que posteriormente, el año 1983, fue el primer presidente de la UDI. O sea, en ese momento
ya el gobierno de Pinochet era un gobierno de la UDI y de los Chicago Boys. Y Guzmán había dejado de lado todos sus principios nacionalistas u orgánicos para asumir absolutamente la doctrina neoliberal. Cuando llegó el momento del plebiscito de 1980, ocurrió algo muy significativo. Desde el año 1973, el señor Pinochet formó la Comisión Ortúzar, que la presidía don Enrique Ortúzar Escobar, que había sido ministro de Justicia de don Jorge Alessandri, y esta comisión estuvo trabajando 5 años en redactar una nueva constitución que iba a reemplazar a la constitución de 1925. Y cuando terminó en 1978 el trabajo, se lo entregaron a Pinochet y Pinochet lo tomó y entonces se lo pasó al Consejo de Estado, que era un organismo que habían creado durante el gobierno de Pinochet y que lo presidía don Jorge Alessandri. Y como don Jorge Alessandri había presentado a final de su gobierno, el año 1964, un proyecto de reforma a la Constitución aprobada durante el gobierno de su padre, la Constitución de 1925, para que se solucionaran una serie de falencias que tenía la Constitución del 25, la cual fue rechazada por el Congreso el año 1964, él se consideraba la persona más indicada para establecer los principios de una nueva Constitución. Y especialmente él creía que si hubieran aprobado el proyecto de reforma constitucional que él presentó el año 64, se habría evitado el golpe de Estado. Pero aquí vienen las cosas sorprendentes. La primera gracia fue que cuando 2 años después, en 1980, terminó el trabajo de redactar una nueva constitución el Consejo de Estado, o sea, ya teníamos el trabajo de 5 años de la Comisión Ortúzar y de 2 años más del Consejo de Estado, y se los entregó a los miembros de la Junta en una ceremonia pública, resulta que el señor Pinochet se lo pasó a un grupo de abogados, amigos de él, hombres de confianza, y entonces ellos tiraron al papelero o al basurero el proyecto de constitución de don Jorge Alessandri y sacaron el proyecto que finalmente presentaron al plebiscito de 1980. Y don Jorge dijo que él se había sentido vejado, y con razón. Entonces él presentó la renuncia al Consejo de Estado en forma indeclinable, y entonces Pinochet envió a su casa al ministro del Interior Sergio Fernández y a la ministra de Justicia Mónica Madariaga para que lo convencieran de que retirara la renuncia, y él dijo que por ningún motivo, pero sí no la haría pública para no perjudicar el resultado del plebiscito, porque con el arrastre que tenía, efectivamente, si él tomaba esa decisión, podía perfectamente perder Pinochet. Y luego, cuando salió del horno de Pinochet la nueva constitución, don Jorge casi le vino un infarto, porque en el proyecto que él le había presentado a Pinochet, él establecía una transición de 6 años a partir del 81. O sea, el gobierno de Pinochet, que desde el 73 hasta el 81 ya tenía 8 años, él le agregaba 6 años más, con lo cual le permitía estar 14 años continuados en el poder. Pero la constitución que elaboraron los asesores de Pinochet, entre los cuales obviamente se encontraba don Jaime Guzmán Errázuriz, estableció un plazo de transición de 16 años a contar de 1981, o sea, hasta el año 1997, lo cual le iba a permitir a Pinochet permanecer 24 años consecutivos en el poder y después de retirarse, asumir el cargo de senador vitalicio en el Senado. Entonces se armó un escándalo tan grande al interior del propio gobierno de Pinochet, con los otros comandantes en jefe incluso, que este caballero se paró delante de los otros miembros de la Junta y entonces tiró una línea y dijo, esto se corta aquí. Entonces los primeros 8 años se los garantizó en ese momento, desde el 81 hasta el 89, con plebiscito el 88, y luego, si él ganaba el plebiscito, continuaba los otros 8 años. O sea, a la fuerza,
él mismo estableció el plebiscito que finalmente perdería el año 1988, porque su intención inicial era permanecer un total de 24 años en el poder. En ese plebiscito yo voté que no, porque consideré absolutamente desleal la actitud que había tenido el gobierno de Pinochet al dejar languidecer y morir todos los movimientos patriotas que se habían formado a lo largo y ancho del país, y especialmente en los barrios, y que eran los que habían hecho caer al gobierno de Allende. Él jamás permitió que se reunieran, jamás envió a algún representante para que tuvieran reuniones con ellos, y él convirtió a su gobierno en una especie de cúpula cerrada al cual solamente accedían los neoliberales y los de la UDI. Sin embargo, yo fui a ver el cómputo de los votos y puedo decir que Pinochet ganó, y ganó con bastante mayoría en esa votación. Luego llegamos al año 1982, en que los Chicago Boys habían establecido una fijación del dólar a 39 pesos, que hacía que el peso chileno estuviera sobrevaluado en exceso. Entonces eso permitía una cantidad de importaciones extraordinarias a Chile y todo el mundo se endeudaba en dólares porque el dólar era muy barato. Pero sucedió la revolución iraní y esa revolución hizo subir de golpe el precio del petróleo, lo cual provocó una recesión internacional, bajó el precio del cobre y se alzó la tasa de interés a través de los bancos internacionales. Y como en Chile el dólar estaba fijado a 39 pesos por el señor Sergio de Castro Espícola, ministro de Hacienda y el verdadero líder de los Chicago Boys, esto impedía el desarrollo de las exportaciones chilenas porque eran muy caras y favorecía las importaciones y el endeudamiento. En ese periodo, o mejor dicho, hasta ese momento del gobierno de Pinochet, se habían formado los dos grupos económicos más grandes que ha habido en la historia de Chile, el grupo Cruzat Larraín y el grupo de Javier Vial. Estos dos grupos se habían endeudado en forma brutal a nivel internacional, aprovechando el tema del dólar barato, y con eso habían comprado todo tipo de empresas, bancos, AFP, o creado, porque ellos crearon, por ejemplo, la AFP Provida, el grupo Cruzat, la AFP Santa María, el grupo Javier Vial, universidades privadas, ISAPRE, todo lo que pudieran adquirir lo adquirían mediante el endeudamiento y entonces se iban inflando igual que un globo aerostático, pero sin tener los recursos suficientes para hacerse cargo de estas deudas. Entonces sucedió que cuando se produjo esta crisis internacional, subió todo, subió el dólar, las tasas de interés, y ellos no tenían cómo pagar y por lo tanto hicieron cataplum y quebraron estos grupos. Entonces el señor Pinochet despidió a Sergio de Castro y devaluó de golpe el peso, fijándolo a 58,5%, lo que provocó que las deudas en dólares se multiplicaron, porque antes era muy barato endeudarse en dólares, subieron los precios, o sea, cuando sube violentamente el precio del dólar, obviamente que se produce una inflación. El gobierno tuvo que intervenir los bancos, porque los bancos estaban todos en estado de quiebra, y se produjeron miles de quiebras de empresas, la cesantía sobrepasó el 23,7%, la deuda externa, que el año 73 era 3.500 millones de dólares, pasó a ser de más de 17.000 millones de dólares, y el PIB cayó el año 82 en un 15%. Entonces el gobierno tuvo que ir al salvataje y entonces tuvo que intervenir los bancos, o sea, los bancos que habían sido estatizados durante el gobierno de Allende, volvieron a ser estatizados, pero ahora por los neoliberales. Y además tuvo que intervenir a estos dos grupos económicos y colocar interventores a cargo de las empresas para evitar de que estas quiebras, como estaban todos dentro de un mismo grupo económico, afectaran a las otras empresas que formaban parte de ellos. Esta gracia le costó al país, este salvataje, el 50% del Producto Interno Bruto.
Y este sobreendeudamiento ilegal, porque el límite de endeudamiento de los bancos está establecido en la ley, lo violaban de las maneras más ingeniosas. Por ejemplo, el grupo de Javier Vial, que era dueño del Banco de Chile, habían creado un banco fantasma en Panamá que se llamaba Banco Andino de Panamá. Entonces, el Banco de Chile le prestaba dinero a ese Banco de Panamá y ese Banco de Panamá se lo devolvía al Banco de Chile, entonces no aparecía esto como pedían un crédito al Banco de Panamá y después lo solucionaban con transferencias internas. Entonces eso hacía que no subiera la tasa de endeudamiento que podía tener el banco matriz. Esta gracia hizo que el biministro, porque después de Sergio de Castro, Pinochet nombró varios ministros de Hacienda hasta que nombró a Rolf Lieder como biministro de Hacienda y de Economía, y estando en el cargo cayó preso precisamente por haber violado la ley de bancos, porque él era el segundo de a bordo del grupo de Javier Vial con el tema del Banco de Chile y el Banco Andino de Panamá. Pero lo más divertido, que quien lo llevó a la cárcel, que era el superintendente de bancos Boris Blanco, cayó al año siguiente a la cárcel por lo mismo, porque él había participado también en operaciones similares en otros bancos. Entonces, a la desesperada, el gobierno de Pinochet creó el Plan de Ocupación de Jefe de Hogar POJ, que le pagaba 5.000 pesos mensuales a los jefes de hogar para tenerlos parados todo el día en una plaza, en un parque, sacando hojas, haciendo alguna zanja, en fin, y había cientos de miles de personas. En aquella oportunidad me tocó pasar a mí varias veces frente a la municipalidad de Pudahuel, en la calle San Pablo, y parecía una imagen de la Segunda Guerra Mundial. Estaba rodeada de una cantidad gigantesca de vecinos de la comuna que venían a la desesperada a buscar algún trabajo en estos del POJ o otro que inventara la municipalidad, y al mismo tiempo les ofrecían ahí comida en una olla común. Y esta situación, estimados amigos y amigos, duró 2 o 3 años, que fue la crisis económica más brutal que ha tenido Chile, junto con la de 1929. Después, el año 83, producto de esta crisis, resurgió el marxismo y se reorganizó la oposición. Claro, o sea, los neoliberales crearon las condiciones para que esto ocurriera. Y entonces, de ahí para adelante, Pinochet nunca más tuvo el apoyo mayoritario que tenía hasta el año 1980. Cuando llegamos al año 1983, en el mes de agosto, hubo la protesta más violenta. Las protestas eran manifestaciones que duraban 3 días, en que habían apagones de luces y había vandalismo y destrucciones en todas partes, similares a las que estamos sufriendo actualmente en Chile. Y esa noche murieron, en agosto del 83, 29 personas, hubo 200 heridos y 1.000 detenidos. Entonces ahí se dio cuenta el señor Pinochet que a balazos no solamente no iba a lograr nada, sino que iba a terminar perdiendo el gobierno. Entonces él nombró al ex senador Sergio Nofre Jarpa, que en ese momento era embajador de Chile en Argentina, ministro del Interior, y él solicitó que lo acompañaran como ministro de Hacienda don Luis Escobar Cerda, que había sido ministro de Hacienda de don Jorge Alessandri y que era radical, y como ministro de Economía Modesto Collado, que había sido ministro de Vivienda de Eduardo Frei Montalva. Ellos estabilizaron el país. Don Sergio Nofre Jarpa comenzó a sostener diálogos con los gremios, porque estaban todos los gremios ahora en contra del gobierno de Pinochet, tanto por las políticas económicas como por la quiebra a la cual habían llevado al país. Y ellos le salvaron el régimen al señor Pinochet, porque el año 1983, ya dije que el 82 la economía había decrecido en un 15%, el 83 volvió a caer en un 2,8%, pero el año 1984 este equipo político-económico hizo crecer la economía en un 5,9%. Y entonces, como el señor Pinochet consideró
que ya le había pasado el peligro para él, en febrero de 1985 despidió a los 3 sin ninguna explicación y de la noche a la mañana, y volvió a la carga con la UDI, nombrando ministro del Interior al señor Ricardo García, que era un caballero, que era un abogado, que no voy a decir que no tuviera condiciones, pero políticamente era cero, y era justamente lo que quería Pinochet, porque si la figura de Jarpa seguía creciendo, se le podía convertir en un rival para el plebiscito. Y nombró de ministro de Hacienda al señor Hernán Vigi, así que volvió en gloria y majestad al neoliberalismo. En vez de haberse deshecho para siempre por la ruina que le provocaron ellos mismos, los restituyó en gloria y majestad. Y en ese periodo, que fue el periodo de la segunda ola de privatizaciones, la que va de 1985 a 1990 bajo el señor Vigi, fue cuando le pasaron las empresas más grandes del Estado a sus amigos, familiares o compañeros políticos o aliados. Por ejemplo, Chilextra fue a parar a manos de José Jurasek de la UDI, la CAP a manos de Roberto Andraca de la UDI, Soquimich a manos del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú, el Consorcio Nacional de Seguros a manos de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín de Grupo Prenta, y se privatizaron con pérdida total para el Estado por los precios y las condiciones en las cuales le entregaron a estos particulares: Radio Nacional de Chile, Entel Chile, Endesa Chile, la Industria Azucarera Nacional Lianza, la Empresa Nacional de Comunicaciones Entel, LAN, la Línea Aérea Nacional, el Laboratorio Chile, entre un total de más de 700 empresas estatales privatizadas irregularmente. Lo sorprendente es que algunas de estas fueron privatizadas 2 veces. Primero, porque cuando asumió el gobierno militar estaba en manos del Estado, y entonces el gobierno de Pinochet las privatizó y pasó a los grupos económicos que le mencioné anteriormente. Y cuando esos grupos económicos quebraron, pasaron a manos del Estado y le llamaban el área rara, porque según ellos no estaban estatizadas, y en realidad no estaban estatizadas, pero estaban intervenidas, que era prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y entonces estas empresas, que ya habían sido privatizadas en la primera fase del gobierno de Pinochet, fueron privatizadas por segunda vez a partir del señor Hernán Vigi hasta el final del gobierno de Pinochet. Durante los 17 años del gobierno de Pinochet se creó un receso político que supuestamente tenía por objeto crear una nueva clase política por generación espontánea, porque si no había actividad política era imposible que surgiera una nueva clase política. Entonces declararon que era un delito la actividad política, y eso para lo único que sirvió fue que para que los partidarios del gobierno de Pinochet estuvieran en sus casas y no hicieran ninguna actividad política, a tal punto que los dirigentes del Partido Nacional acordaron la autodisolución del Partido Nacional, lo cual fue un grave error histórico porque dejó a la derecha a la deriva. Y resulta que los partidos contrarios a Pinochet se reunían permanentemente y tenían sus congresos nacionales y tenían en microfilm en el extranjero la lista de afiliados, etc. Entonces, el verdadero objetivo del receso político era que solo ocuparan el escenario político Pinochet para ser candidato en el plebiscito de unos años más, y los personajes de la UDI que estaba promoviendo el señor Pinochet por consejo del señor Jaime Guzmán. Quiero decir que en la Constitución de 1980 se estableció una cosa que yo creo que fue muy importante y que era un antiguo anhelo de los patriotas, que era el poder social. En otras palabras, se reservó el poder político, o sea, el hecho que los partidos políticos presentaran candidatos a la presidencia y candidatos a senadores y a diputados, pero hasta ahí nomás llegaba su gestión. Los alcaldes y concejales no iban a ser electos mediante participación de los partidos políticos, sino que se iba a hacer un diagrama de las unidades territoriales y funcionales que existían en cada comuna, y cada una de ellas iba a tener la posibilidad de nombrar algunos delegados
para formar una terna para ser el alcalde de la comuna, que se le presentaba al Consejo Regional de Desarrollo. Entonces ocurre, estimadas amigas y amigos, que eso habría evitado que los partidos políticos se apropiaran de todo el sistema. Y ese proyecto constitucional requería de una ley orgánica, esas disposiciones constitucionales requerían de una ley orgánica constitucional que le permitiera entrar a funcionar, y entonces el señor Pinochet no la dictó nunca. Y producto de eso, el poder social murió antes de nacer. Y en la primera elección de alcaldes y concejales posteriores al gobierno de Pinochet, que fue la de 1992, todos los alcaldes y concejales fueron elegidos por lista de partidos políticos.